Yo te doy, Padre, porque es el gran privilegio, Señor amado Dios, que podemos, Señor, escuchar tu voz, Padre adorado. La honra, la gloria es para ti. Tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas. Tu Santo Espíritu obre especial en cada uno de nosotros, Padre adorado, para poder, Señor amado Dios, estudiar, meditar en ella, Padre amado, y hacer tu voluntad, precioso Rey. Alabanza y adoración a ti. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Puede sentarse, hermano? Dando un gloria a Dios. No me vayan a dejar sola. Alabando, glorificando a nuestro Rey, que Él se goza cuando su pueblo le alaba. Amén. Cuando decimos un gloria a Dios, cuando decimos un aleluya, Él se goza. Amén. Cuando su hijo le dice, la quiero, la amo, qué alegría, ¿no? Nos llena de gozo escuchar esas palabras así en nuestro Padre. Él se goza cuando le decimos que le amamos, que le adoramos, que Él es el Todopoderoso. El tema de esta noche lo he llamado la debida instrucción. Hay una debida instrucción y hay una indebida instrucción. Vamos a hablar acerca de la debida instrucción. Y nosotros siempre meditamos y nuestro lema de este año es generaciones, ¿cierto? Y esto nos habla de que nosotros debemos enseñar e instruir a nuestra generación que viene detrásito de nosotros. Amén. Entonces, en esta noche vamos a estudiar en Proverbios, capítulo 22, y lo sabemos de memoria. Amén. Las maestras de escuela dominical lo saben de memoria porque el que enseñan a los niños. Proverbios 22, dice su palabra, instruye al niño en su camino. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermana, pero es que yo ya me convertí viejita y mis hijos ya están viejitos, ya están grandes. ¿Y ahí qué voy a hacer? Hermana, desde que usted conoce al Señor, empieza una nueva vida en usted y empieza también usted a enseñar. Amén. A esos hijos viejitos, a esos hijos mayores, ahí también usted tiene que instruir. Debemos instruir en todo tiempo. ¿Cuál es la labor de nuestro pastor? Su vocación, instruirnos, ¿cierto? Él estudia, él está en la semana orando, clamando, leyendo, meditando para venir acá, el martes, los jueves, el ayuno, los domingos. ¿Para qué? Para instruirnos. Y con el fin de que nosotros aprendamos y lleguemos ¿a dónde? Al cielo. Entonces, esa es la instrucción, amén. Tenemos instrucción como nosotros como padres a nuestros hijos, nuestros pastores con la iglesia, la instrucción de un profesor, porque también nosotros estamos aprendiendo en esta vida secular, ¿cierto? En nuestra vida moral y también estamos aprendiendo en nuestra vida espiritual. Entonces el versículo acá nos enseña y nos dice, instruye, la debida instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Y eso es una gran verdad. Y es un mandamiento. Aparte de que lo encontramos aquí, es como un mandato. Instruye, dice, al niño en su camino. Es con una seguridad que lo dice. Instrúyelo. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es instruir? Enseñar, educar o dar instrucción sobre cómo vivir. También es una guía para el bienestar tanto espiritual como físico. Amén. Cuando nosotros enseñamos e instruimos a nuestros hijos por medio de su palabra, les estamos guiando en una forma moral y una forma espiritual. Entonces, leíamos la palabra que el pastor inició y ahí venía mi memoria de lo que
de lo que estudié y nos aclara que el pecado del padre no lo llevará el hijo, ni el pecado del hijo lo llevará el padre. Más nos confronta a nosotros como padres, ¿cierto? De decir que por más de que yo ore, por más de que yo clame, por más de que yo venga a la casa de Dios, si Dios viene por su iglesia y mi hijo no, pues su alma se perderá. Si él no está caminando como el Señor quiere que nosotros caminemos. Y esa palabra leíamos y dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Será? ¿Él morirá? Sí, el alma que pecare, esa morirá. Pero decía, Él no quiere la muerte para ninguno. Él no quiere que ninguno muera. Quiere que nosotros vivamos. Pero por eso nos deja esa instrucción, que nosotros como padres, y no solamente, hermana, yo no tengo hijos. Hermana, usted tiene sobrinos, usted tiene nietos, usted tiene primos, usted tiene alrededor suyo a quien instruir. Como decía, la instrucción es una enseñanza, es educar, es guiar. De lo que nosotros hemos aprendido por medio de su palabra, es lo que nosotros tenemos que dar. Amén. Dice, Proverbios nos exhorta a instruir al niño en su camino. Y esta frase no es solo un consejo, sino un mandamiento fundamental para nosotros los padres y educadores cristianos, los maestros también. Esa importancia de esos maestros, estar siempre en esa comunión con el Señor, porque hacen una parte fundamental en la enseñanza de nuestros niños. Es difícil que los niños olviden las lecciones amorosas y constantes que reciben de nosotros, sus padres. Cuando nosotros educamos con amor, cuando nosotros educamos con esa humildad, con esa constancia a nuestros hijos, ellos no lo van a olvidar. Cuando nosotros enseñamos con ira, enseñamos con enojo, vamos a crear en ellos una ¿qué? Amargura, ¿cierto? Vamos a que ellos rechacen, porque lo estamos haciendo desde nuestra carne. Nosotros tenemos que combatir con esta carne todos los días, y más como padres. Nosotros somos probados en nuestro carácter, en nuestra paciencia, porque uno les habla, uno les enseña, uno les dice, y ver que no lo captan, entonces ahí estamos nosotros. Por eso nosotros debemos ir al Señor, estar en esa comunión con el Señor, en esa comunión continua con Dios, para que Él nos guíe, hermanos, para enseñar y para instruir a nuestros hijos o a nuestro familiar. No podemos hacerlo desde nuestra carne. No podemos escuchar programas que nos enseñan cómo educar. Sí, son guías, hermano. Esos son guías, enseñamos tipsitos, hay cositas que nos pueden guiar, ¿cierto? Pero la verdadera instrucción, hermano, se encuentra en la palabra. En la palabra. Yo he escuchado, y yo pongo cuidado aquí, pongo cuidado allá, del consejo. Hermana, haga esta cosa, hermana, haga esto, hermana, a mí me funciona esto. Y yo siempre he caído en la conclusión de que, hermanas, nosotros somos únicos e irrepetibles. Únicos, hermanas, tenemos que somos especiales, o sea, no somos iguales. Por más de que mi hijo se parezca a mí, que camine como yo, que haga las muecas que yo hago, que tenga mi fisionomía, él tiene su carácter, él tiene su forma, él tiene su pensamiento. Y por más de que yo diga, pero es que se parece al papá, pero se parecen cosas, pero él es único.
¿Y cuál debemos decirle al Señor? Dame gracia para con este hijo. Guíame, Señor, para instruirle, para enseñarle. Porque si yo enseño, por ejemplo, enseño a Esteban, Esteban capta, Santiago no. Si Santiago lo capta y entiende, es más entendido, Esteban no. Son tan diferentes que lo que yo llevo de experiencia, hablo a la voz de mi experiencia como mamá, son muy diferentes. Yo a uno le hablo y él capta rapidito, y al otro me toca repítale y repítale y se demora. ¿Sí ve? Entonces no podemos tomar el consejo de decirle, hermana, haga esto así que a usted le pudo funcionar, porque el carácter de suyo es diferente al mío y con el mío ya no funciona de esa manera. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Ir a la palabra, leer la palabra, y lo que enseña la palabra instruye al niño en su camino, en el camino de Señor, en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pedirle al Señor que nos dé esa gracia para con nuestros hijos, que ellos vean en nosotros esas guías espirituales, que nosotros podamos enseñar guiados por Dios y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios es nuestro Padre y Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Él murió por nosotros, entregó a su Hijo por amor de cada uno de nosotros. Y nosotros, ¿cómo nos estamos comportando como nuestros hijos? ¿Si les damos ese amor o les juzgamos, les criticamos, tantas cosas, hermanos, que nosotros, como digo, humanamente lo hacemos? Humanamente los herimos. Muchos dicen, no, pero es que usted no sirve, pero es que usted no entiende, es que usted es brutico. Todas esas palabras, ¿sí?, suelen pasar. Gracias al Señor que hemos sido transformados, amén. Y dice la palabra de Dios, y por eso es que la palabra de Dios se encarga en decirnos que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, porque nosotros venimos con traumas, venimos con cosas que nuestros padres no nos enseñaron, no tenían el conocimiento, pues a nosotros ¿qué? Nos golpeaban, nos herían, nos dañaban con sus palabras, y venimos con esa raíz de amargura. Venimos con esa costumbre de maltratar, porque no era corregir, no era castigar, era maltratar. Anteriormente, en algunos lugares, en algunos hogares, esa era la práctica, coger a los hijos y con lo que hubiera, ¿cierto? Pero el Señor nos habla de que nosotros debemos, sí, debemos corregir, pero el Señor nos da la sabiduría, hermanos. Porque cuando nosotros corregimos a través de la ira, hermanos, nosotros estamos transmitiendo ira, ¿cierto? Digo, pero es que es tan difícil porque es que me sacó el mal genio. Yo como le voy a decir, venga amorcito, te voy a castigar. Venga mi amor, que eso. Pero el Señor nos enseña, hermanos. El Señor nos enseña porque yo lo viví. Amén. Porque yo viví esa experiencia con mi hijo mayor. Fue muy diferente a la crianza con mi hijo menor. Con mi hijo mayor no tenía el conocimiento de la palabra, lo tenía muy lejano. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo que vi en mi mamá, la forma de corregir, esa lo hacía yo. Porque somos así. Por eso es que la palabra hoy nos habla y nos dice que nosotros debemos enseñar a través del ejemplo. Amén. Si nosotros vamos a instruir a nuestros niños en el temor a Dios, ¿cómo está nuestra vida con el Señor? Si usted le dice a su hijo, lea la Biblia, ore, ¿usted está orando? ¿Usted está leyendo la Biblia? ¿Usted se está congregando? Usted le dice, la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. ¿Su hijo lo ve congregarse?
Su hijo lo ve que lee, su hijo lo ve que ora. Nosotros debemos instruir con el ejemplo. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Filipenses 4:9. Si lo tienen, lo puede leer. Amén, aleluya. Aquí vemos un ejemplo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces nosotros tenemos que dar una enseñanza genuina. Amén. Si nosotros le exigimos a nuestros hijos que lean, que oren, que se congreguen, eso lo tenemos que estar haciendo nosotros. Amén. Hermana, pero es que a mí no me enseñaron. Gracias al Señor llegó a nuestras vidas y hemos aprendido. Pero nosotros ahora, como ya somos hijos de Dios, como hemos aprendido por medio de su palabra, Él nos ha limpiado, nos ha dado nuevos pensamientos, lo que éramos antes, ya no somos esos hombres rencorosos, ya no somos esos hombres maltratadores, mujeres maltratadoras. Todo eso tiene que cambiar en nuestra vida para nosotros poder llevar generaciones sanas mentalmente y sanas espiritualmente, que tengan un evangelio genuino, que vivan un evangelio, no una religión. Porque muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ore, si no ora, le va a pasar esto. Si no ora, es como estamos mostrando a veces un Dios castigador, ¿cierto? Si usted no ora, no le va, si no ora, usted no le pide a Dios, no le va a dar. Si usted eso, y ellos ven si no va a la iglesia, tal cosa le sucede. Entonces a veces nosotros mostramos es eso, ¿sí? Pero no mostramos el Dios que liberta, el Dios que transforma, el Dios que perdona. Amén. Y eso nos toca a nosotros como padres. Y muchas veces se nos hace duro, como decía anteriormente, nuestra carne, perdonar. Muchas veces nos toca a nosotros pedir perdón a nuestros hijos por las heridas, por los maltratos, por lo que les hemos dicho en nuestra carne. Porque si nosotros educamos, hermanos, a través como llenos de ese Espíritu Santo, hermanos, vamos a tener hogares, hijos en victoria. Amén. Que no va a ser fácil, no es fácil. Siempre vamos a tener esa batalla en lo que es instruir. Para que los padres instruyan de forma efectiva a sus hijos en el camino correcto, es importante que ellos mismos hayan escogido ese camino y que lo estén andando fielmente. Es lo que también nos habla la palabra. ¿Cómo estoy viviendo yo el evangelio? Si lo estoy viviendo así, en esa fidelidad. Yo le digo a mi hijo, no diga mentiras, y mi hijo me escucha diciendo mentiras. Yo le digo a mi hijo, tiene que ser usted sincero. Usted tiene que respetar a los demás, pero cuando estamos por ahí escucha que estoy hablando de la hermana, que estoy hablando del pastor, que estoy hablando de qué está recibiendo mi hijo. Y es mi mamá, ¿cómo que no es sincera? Porque allá se muestra con el pastor y aquí está hablando mal del pastor. ¿Cierto? Estamos creando una mentira, una falsedad que están viendo nuestros hijos. Entonces nosotros debemos estar fieles, firmes, teniendo esa fidelidad en el Señor. Y vamos a 1 Corintios 11:1. Gloria a Dios, si lo tiene puede leer. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, hermanas, el comportamiento de nosotros tiene algo muy especial
algo que va a ser especial en nuestros hijos. ¿Cómo usted se está comportando? ¿Qué están viendo sus hijos de usted? ¿Qué está viendo su familiar de usted? ¿Qué está viendo su sobrino de usted? ¿Qué está viendo su primo de usted? ¿Sí está siendo fiel al Señor? ¿Sí es sincero con el Señor? Dice, los padres deben estar dispuestos a hablar sobre sus ofensas y a pedir perdón. Amén. Nosotros, cosa que más dura para el ser humano es la pedida de perdón. Eso sí, y lo piensa uno. Y se da la vuelta y uno lo sabe. Dice, no, yo tengo que pedir perdón. Porque si no, no puedo dormir, no descanso. Y eso, y se da la vuelta y otra vez. Pero es difícil. Pero si Dios me la pone en el camino, me lo pone en el camino, le pido perdón. Y da uno la vueltica y está tan difícil para esta carne, ¿no? Pedir perdón. Pero nosotros, la palabra nos enseña para tener descanso en nuestra alma, para tener una vida tranquila, una mente sana, el pedir perdón por nuestras ofensas. Por eso es que venimos al Señor y pedimos, perdónanos, Señor, porque hemos pecado, hemos fallado, para tener una comunión directa contigo, para poder levantar nuestras manos santas, puras, sin mancha, para tener esa libertad. Ese es el efecto que hace el perdón, tener la libertad de poder alabar, de poder adorar. Asimismo, en ese perdón que hemos fallado, que hemos herido, porque en verdad muchas veces, hermanos, en nuestra carne herimos. En nuestra carne decimos cosas que no son agradables. Y por eso dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y vamos a ver la palabra y cómo se comportó nuestro Señor Jesucristo. Él con amor enseñó, instruyó a sus apóstoles, ¿cierto? Él les enseñaba, Él les instruía, Él les hablaba. En ninguna palabra vemos que les haya herido, ofendido o les hubiera lastimado, ¿cierto? No encuentro, no sé, me corrigen si alguno la ha encontrado, pero no se habla de ese aspecto, de esa característica que hubiese tenido nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, amén. Él mostraba su amor para con ellos, para con los que estaban, para con su madre. Ejemplo, ese muriendo ya en la cruz, y fue tan humano que pensó en su mamá, ¿cierto? Dijo, se va a quedar sola. ¿Quién la va a cuidar? Ay, me la va a cuidar, ¿cierto? Él en su humanidad, porque demostró, ¿sí?, que así mismo se hizo carne como nosotros. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que sí, era el Hijo de Dios, es que tenía poder. No, también se hizo carne como nosotros para demostrarnos que sí se puede. Amén. Que si nosotros en verdad nos ponemos en esa tarea de meditar en su palabra, de orar, de ayunar, de lo que Él nos manda a través de su palabra, hermanos, sí se puede llegar a la estatura que Él quiere que lleguemos, como dice la Escritura. De personas que éramos enojonas, que éramos, el Señor nos ha pulido. Amén. Por experiencia lo digo. El Señor nos ha transformado, nos ha moldeado. Así no me gusta de esa manera. Éramos torpes para enseñar, para criar. Todavía aún en nuestra carne cometemos errores, pero el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos instruir, debemos enseñar. Salmos 34:11. Gloria al Señor. Dice su palabra: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela.
Esa es la instrucción de un padre. Hermana, pero yo qué le enseño a mi hijo. Vaya a Salmos 34, 11. Y ahí le dice, ¿qué le va a enseñar usted a su hijo? Venid y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Que el temor de Jehová esté en el corazón de nuestros hijos. La oración, la enseñanza, que ese temor no se aparte. Dice, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal. Enséñale a su hijo que guarde su lengua del mal. Y tus labios de hablar mentira, de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Hijito, si te pegan, usted va y no se deja. Péguele más duro. Busca la paz y síguela. Huya. No busque pleito, no busque contienda. Si le busca, por un ladito, corra. Busca la paz y síguela. Porque hay una debida instrucción y la indebida. Hijo, no se deje. Usted también, dele. Usted también, eso he escuchado de padres que enseñan a beber a sus hijos. Ay, ya tiene 13 años, ya es un hombre, ya tiene que beber, tiene que hacer lo indebido. Por eso nosotros debemos instruir y enseñar en el temor a Jehová. Y la sociedad está preocupada, los profesores, hoy tenía reunión en el colegio de Santi y la profesora, digo yo, llegar al término de decir, por favor, papás, por favor, y se le aguaba el ojo a la profesora, por favor, ayúdenos, colabórenos, o sea, como rogándole a los papás que eduquen sus hijos. Llegaron a ese límite, llegar ya cansados los maestros. Ella decía, es que estamos agotados, estamos cansados, porque es terrible lo que se está viendo en los colegios. Niñas de 12 años, dice la profesora, ¿cómo es posible que yo esté dictando una clase y la niña, ay no, qué aburrido, mejor me voy para mi casa que ya hago lo que yo quiero? Y hable y no deja, le habla a las otras niñas, no deja dictar clase y los profesores les toca rogarles, por favor, dejen dictar clase. Unos hablando, otros allá, no ponen atención. Y la profesora, yo decía, terrible. Y ella nos decía, esto es desde casa, no es la responsabilidad de nosotros. ¿Cómo es posible que yo llegue cansada a la casa, agotada a la casa, que los maestros saben cómo es esa labor? Hablar tantas horas y les toca en voz alta porque el murmullo y el hablar de los 38 alumnos que hay no deja que escuchen, no dejan que den la clase. Dice, mire, si yo escogí ser profesora es porque me gusta, es mi vocación. No es porque a mí me toque, porque me tengo un sueldo, no, es mi vocación. Quiero enseñarles a sus hijos, pero no puedo. No dejan dictar una clase. Ayer unos alumnos cogieron una puerta, la rompieron, la coordinadora córrale, se pelearon, se confrontaron entre varios que estaban en un salón, volvieron a del salón. ¿Qué es eso? Entonces nos decía, estamos viviendo una cosa terrible. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la instrucción? Ahí es donde ella nos decía, ¿cuál ha sido la instrucción? O sea, ¿qué se les ha enseñado a sus hijos? Para que unos hijos vayan y hagan esas cosas, ¿qué ejemplo han recibido? ¿Qué se les ha enseñado? Entonces, hermanos, la importancia de nosotros, que el Señor nos ha dado el privilegio de tener hijos, de instruirlos, porque se están perdiendo los valores. Se están perdiendo los valores. Decía Santi, mamá, es que ese colegio se está volviendo terrible. Y no solo ese es el más, como el que yo veo menos
menos peligroso. Porque si hablamos de por acá de algo otros, terrible. Entonces, ¿y cómo vamos a salir? Salirnos de acá, irnos de este mundo, que el Señor nos permita irnos de este mundo, ¿amén? Pero mientras tanto, hermano, ¿qué debemos hacer? Debemos estar instruyendo, debemos estar guiando a nuestros hijos por el camino debido, amén. Enseñarles el temor a Dios. Enseñarles a que ellos hablen verdad, a que tengan un corazón sincero. Dicen, sean amigos de sus hijos. Sí, debemos ser amigos, debemos tratarlos con amor, con cariño. Veía un ejemplo que el Señor dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino hijos, ¿cierto? Ya no éramos siervos, sino hijos. Y ya vosotros, hay otro versículo que dice que vosotros sois mis amigos. Y yo digo, sí, esa enseñanza es muy bonita de nosotros poder ser amigos de nuestros hijos. Pero esto no debe pasarse a la falta de respeto, ¿cierto? Porque es que con los amigos usted se chancea, con los amigos usted hace cosas que no puede hacer con su papá, porque ya es falta respeto. Sí debemos ser amigos de nuestros hijos, saber qué es lo que a ellos les gusta, saber qué ellos hacen, cuáles son sus amigos, pero también tener límites. Amén. Porque a veces, no, es que yo soy amiga de mi hija y entonces ella me cuenta tal cosa y yo no le digo nada porque es que yo soy amiga. No, porque usted tiene que instruir, usted tiene que enseñar, usted es padre y un padre, esa es el deber de un padre. Hermana, pero es que ¿quién es el que tiene el deber de enseñar a los hijos? Ay, que el papá, porque es la cabeza. Los padres, papá y mamá. Dice Proverbios 19:18. Gloria a Dios santo. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Amén. Entonces no podemos ser esos amigos. Tenemos que también ser esos papás que corrigen. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. A saber de qué manera yo le voy a corregir, qué manera le voy a castigar, ¿cierto? No para destruirlo con palabras hirientes, con palabras de amargura, con palabras que le pueda dañar. La palabra de Dios nos enseña que nuestras palabras sean dulces como la miel, ¿cierto? Que en medio de la ira nosotros tengamos la capacidad de decir, tengo templanza, Señor, dame dominio propio y voy a respirar. Yo vaya y se da una vueltica, cuenta hasta 3, 10 y vuelve. Amén. Porque ocurren cosas que dejan huellas, que dejan heridas. Y pasa y sucede, hermano. Entonces, la palabra de Dios es tan hermosa, hermano, que nos enseña el más pequeño detalle para poder nosotros instruir a nuestros hijos. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, tanto que se pueda. Su niñez, hermano, educar a un adulto ya es difícil, ya es complicado. Nosotros el Señor nos puso para formar el carácter de nuestros hijos. Así duela y muchas veces sí somos enemigos de nuestros hijos, pero que seamos enemigos por corregirlos, por enseñarlos, por instruirlos.
¿sí? No enemigos de porque es que mi mamá me dio con el palo y me partió la cabeza y, y eso, no. No, porque eh, eh, ellos chocan mucho, también la naturaleza del ser humano. Y a esa edad ellos chocan mucho con los que les enseñamos, con los que estamos ahí instruyéndoles. Pero el Señor nos da la sabiduría, nos llena de su amor para darles ese amor, ese abrazo, para decirles que los amamos. Habemos personas que decirle le amo al hijo es duro. Habemos, ¿no? No sé si ustedes sean muy amorosos. ¿Por qué? Porque esas cosas vienen de enseñanza, ¿sí? A mí nunca me enseñaron a decirle te amo. Hay otros casos donde uno al papá le dice te amo, lo abraza, le da beso. Por ejemplo, mi suegro que le dé el hijo un beso en el cachete, pues, ¿qué pasó? Porque no es la costumbre de ellos. Cuando mi esposo le dio un abrazo y le dio un beso, se quedó mirándolo y él lo abrazó más. Se trató como de quitarlo, como que, ¿qué pasó? Y Beto lo abrazó más y le dijo, papá, lo quiero. Y para mi suegro fue algo que él nunca vivió, nunca es por sus costumbres, ¿cierto? Anteriormente eso era así, era difícil. Era imposible que le dijeran a uno, te quiero hijo, te amo, darle un abrazo, darle un beso en su cachete. Y uno era como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y el Señor en su misericordia nos enseña, nos hace dóciles. Amén. Que es necesario demostrar. Amén. Nos quedamos en palabras y los hechos, ¿sí? Sí, tenemos que darle amor a nuestros hijos. Les decimos, les amamos, les decimos, les abrazamos. Decía mi hijo un día de esos dijo que, ay, no, es que una palabra que dijo, no la recuerdo muy bien. Y le dije, hijo, dice, no, es que estoy solo y no tengo un abrazo. ¿Cómo así que está solo? Venga, lo abrazo. Mi abrazo es mejor. Y la abracé, cosa que él quedó porque nunca yo de ser expresiva en ese aspecto, para mí es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen cosas de que a uno no le enseñaron, de que a uno no le mostraron o que uno no tuvo. Entonces viene eso. Y el Señor por medio de su palabra nos habla, me habla y nos enseña. Y lo bonito es que cuando uno le dice, pastor, hermana, enseñe. Esta de jueves le toca la enseñanza. Empieza uno y uno es enseñado. Uno ve esta palabra y uno aprende. Y dice, Señor, me enseña primero a mí. ¿Sí? Y me enseña y uno dice, no, es que la voy a dar. No, me está enseñando a mí. Y es lo hermoso de su palabra porque Él nos enseña a que debemos ser esos padres amorosos. Esos padres que brindan seguridad, que brindan respaldo, que no somos esos padres que rechazan, porque el Señor nunca rechazó. Él siempre muestra por medio de su palabra que Él acogió. Amén. Que Él enseñó. Romanos 12:10, hermano. Dice su palabra así. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y nos enseña la palabra. Amaos los unos a los otros con amor, ¿qué? Fraternal, un amor fraterno, un abrazo fraterno, una palabra fraterna de amor, de sinceridad. ¿Sí? Ay, pero es que a mí mi mamá no me enseñó, pero hoy yo le voy a enseñar a mi mamá. A mí no me enseñaron eso, pero yo que he aprendido por medio de su palabra, que el Señor me está enseñando, voy a llegar y voy a abrazar a mi mamá, porque ella no. Si a ella no lo transmitió fue porque a ella no le dieron un abrazo, fue porque ella no lo aprendió.
Entonces debemos nosotros ser los que instruimos, amén, los que enseñamos el verdadero amor que el Señor nos muestra en su palabra. Juan 3, tercera de Juan. Tercera de Juan, amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermano, ¿quién no se goza de ver a sus hijos caminar en la verdad? Y ese es el fin, hermano. Ese es el deseo y el anhelo que nosotros podamos tener. Que por medio de la instrucción, nosotros como padres podamos decir, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Que usted fue esa fuente, que usted fue ese puente que el Señor usó para que sus hijos le conozcan, para que sus hijos teman, para que sus hijos sean esos hombres de verdad. Amén. Muchas veces nos sentimos frustrados o he escuchado de que no son pastores, de que no son evangelistas. Hermanos, desde que sean hombres de verdad, sentámonos contentos. Que sean esos hombres de verdad, honestos, sinceros, que amen al Señor con todo su corazón, que tengan hogares en bendición. Seamos felices. Nos llenemos de ese gozo, de esa alegría, saber que me estamos criando y estamos instruyendo hijos en el temor a Dios. Que si cuando grandes, cuando ya no están en nuestras manos, no obedecieron, pues es muy triste para nosotros como padres. Pero la promesa es fiel. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un mandamiento y es una promesa que así llegue a viejo, él no se va a apartar. Él un día va a tener ese encuentro con el Señor. Esa es nuestra oración, hermano. Que ellos puedan tener ese verdadero encuentro con el Señor. Que ellos puedan tener esa experiencia con el Señor. Pero mientras tanto, amémosles, enseñémosles, instruyámosles en la verdad. Como decía, la palabra es la verdad. Y tener conciencia, hermanos, y eso es para nosotros de estudiarlo todos los días y de ahora en adelante ponernos a meditar en eso, que por más de que yo ore, que por más de que yo clame, por más de que eso, yo no voy a salvar a mi hijo. Y él va a pagar por lo que él hizo, por lo que es. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Instruir a esos hijos para que sean salvos. Guiar a esos hijos para que ellos sean salvos. En amor a su palabra, en temor. Proverbios 1:8, hermanos. Gloria a Dios. Y ya vamos finalizando. Dice su palabra. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿De quién es la labor? ¿Del papá? Sí, pero también de la mamá. Habla aquí, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hermana, pero si no tiene papá, el papá se fue, es la labor suya. Es la labor suya. Amén. Mamá, papá. También es la importancia de los abuelos. A veces nosotros decimos, no, es que es mi esposa y yo no. Un hogar formado se conforma de papá, mamá y abuelos. Que papá y mamá viven aparte y sus abuelos aparte, sí. Sí, o sea, ese es el orden, lo debido. Pero también esos abuelos hacen una labor importante en la crianza de nuestros hijos. Ese abuelo que sabe la palabra, ese abuelo que instruye, ese abuelo que enseña, y no vamos a ir a la cita, que no nos alcanzaría,
Pero en 2 de Timoteo, allá en su casita, usted lee de esa abuela, Loida, que instruyó a ese nieto, al lado de esa mamá. Entonces la importancia de esos abuelos también en instruir, en enseñar, en no quitar autoridad a los padres, no, sino ser esa fuente que también instruye, que también guían. Y también vemos a ese familiar, pero no es que yo soy huérfano. En un ayuno hablábamos acerca de esa orfandad. No tuve ni papá ni mamá. No, hay una persona que está a su lado que le instruyó, un tío, un primo, o también usted para que instruya, para que guíe. Usted también puede tener esa labor de instruir y de enseñar la palabra de Dios. Aquí es la palabra del Señor, amén. Por medio de su palabra Él nos enseña valores, respeto, aprendemos, como decía el Salmo 34, a enseñarle a nuestros hijos a hablar con la verdad. Proverbios 13:24. Dice así su palabra. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Entonces, hermanos, hay que corregir a nuestros hijos. Hay que instruir a nuestros hijos, porque ahora hay una ley que usted no puede corregir a su hijo. Una cosa es corregir, otra cosa es herirlo. Lo hablábamos anteriormente, pero nosotros todavía tenemos autoridad. ¿Amén? Esa autoridad nos la ha dado Dios y nos la ha enseñado en su palabra. Y el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si usted no le enseña, hermano, si usted no le instruye, quiere decir que usted no ama a su hijo, que usted no lo quiere. Y ahorita hay una sociedad que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Sí? Que no, yo no corrijo a mi hijo porque él se puede suicidar, decía hoy un papá, cuando hubo la de la profesora y hubo intervención de los padres, decía una mamá, no, es que a los hijos, ay, como anteriormente mi mamá nos corregía y mire lo que soy hoy en día. Y llega y dice al otro papá, dijo, pero es que ahora en estos tiempos yo no puedo corregir a mi hija porque al otro día ella ya se va a suicidar. Ella ya dice que tú me gritaste, tú me heriste, estoy mal y me suicido. Y es lo que se está viendo. ¿Por qué? Porque se ha perdido el control, se ha perdido el orden. Pero el Señor nos dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay que corregir a nuestros niños, enseñarles. Ellos van aprendiendo, hermanos. Unos aprenden diferente, otros como iniciamos en la enseñanza, no somos iguales. Unos de una manera, otros de otra, pero hay que enseñarles, hay que instruirles, hay que enseñarles a amar la casa de Dios, hay que enseñarles a que escuchen la palabra, vayan escuchando, no, es insoportable, corre para aquí, corre para allá, pero ellos van ahí escuchando. Y hermanos, la instrucción, lo que vean, mostrarles. Si yo oro por los alimentos y alzo las manos, Sadai alza las manos. La niña que entremos en la casa. Entonces ahí es donde uno ve, si usted hace, ellos van, ¿es cierto? Yo veo a Jacob y él arremeda al papá con la guitarra, cuando tiene la guitarra. ¿Sí? Lo que él ve es lo que hace. Entonces, ¿qué estamos mostrando? Sí, estamos leyendo la palabra, estamos viendo, hagamos los devocionales con ellos, no los hagamos largos porque ellos se estresan. De mucho tiempo los niños son así. También nosotros debemos entender, porque anteriormente era, ponga cuidado, siéntese ahí, ponga cuidado a la palabra. Y los chinitos 1 hora escuchando a un señor grande predicar. Sí, o sea, se cansan, ellos tienen otro nivel de aprendizaje. También debemos aprender todas esas cositas. ¿Qué es lo que yo diga? ¿Cómo yo diga? No, hermanos, tenemos que estar aprendiendo. Y la palabra de Dios nos instruye todos los días. Todos los días aprendemos cosas nuevas.
Entonces, a los niños hacerles devocionales, y si tenemos niños chiquiticos, niños de 2, 3, 4 años, a ellos es más de cantar. Vamos a cantar un corito, contarles una historia y todo eso, y ahí van aprendiendo. Amén. Ya cuando ya son más grandes, ya se aguantan predicaciones largas. Amén. Oraciones largas. Entonces debemos pedirle al Señor sabiduría, inteligencia y que podamos instruir para tener esas generaciones que amen al Señor con sinceridad, así como nosotros amamos al Señor con sinceridad. Amén. Debemos mostrarnos sinceros para con el Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón, de si en verdad lo estamos haciendo de corazón o estamos aparentando. Y los niños sí que ponen cuidado en eso. Los niños en rapidito dicen, usted está diciendo mentiras, usted eso no dijo, usted dijo que, y ellos rapidito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos dé esa sabiduría, esa gracia para con nuestros hijos y podamos instruir. Te adoramos, Padre, te adoramos, Hijo, te adoramos, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña.